Todas y a todos por estar aquí en el plantel San Lorenzo Tezonco de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. A nombre de la comunidad universitaria del plantel San Lorenzo Tezonco le damos la más cordial bienvenida a la doctora Katia Colmenares Lizárraga de la Universidad de Granada, filósofa mexicana, filósofa de la liberación, más de 20 años trabajando en la obra de Enrique Dussel, y le agradecemos también, sin más preámbulo, al profesor Ramón Grossfogel, profesor de la Universidad de Berkeley y de muchas universidades con instancias académicas, pensador crítico, sociólogo de formación, pensador decolonial y una de las figuras más importantes a nivel mundial, a la altura de Enrique Dussel, de Noam Chomsky, Gianni Battimo y Habermas. Estamos con pensadores del máximo nivel y hoy nos convoca una fiesta de alegría, que es presentar el nuevo libro del doctor Enrique Dussel en el marco de la colección de Biblioteca Enrique Dussel de la editorial ACAR, que les agradecemos también que están acá. Y sin más preámbulo, pues les daríamos la bienvenida a nombre de las autoridades de la universidad, de los colectivos universitarios, de las compañeras y de los compañeros. Bienvenidos, doctora Katia Colmenares y profesor Ramón Grossfogel. Bienvenidos al plantel San Lorenzo de la UACN, que fue el primer plantel en construcción después de que inició actividades allá en Cárcel, esta universidad, hace ya más de 24 años. Bienvenidos, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar presente y la paciencia de haber esperado, porque llegamos muy tarde. Muchas gracias a Fernando por la iniciativa de realizar el encuentro. Bueno, estamos aquí celebrando el nuevo libro póstumo del maestro Enrique Dussel. La verdad que impresionante Enrique Dussel, o sea, un señor que ha publicado más de 80 libros y todavía sigue publicando, ya desde el más allá, pero está publicando. Entonces, para mí es una gran alegría que todavía estemos leyendo cosas de libros de Enrique Dussel, y ahí es lo que enfatizo siempre. Enrique tenía un compromiso con la liberación de los pueblos. Entonces él siempre decía: si mi trabajo no sirve a los movimientos, a la lucha de la liberación de los pueblos, volvamos a casa a reescribir, porque quiere decir que mi trabajo no sirvió. Entonces, eso requiere un nivel de humildad impresionante, de verdad. O sea, me conmueve decirlo, porque yo no conozco intelectuales de ese calibre. Casi siempre los intelectuales se los traga la soberbia y el ego y la arrogancia. Y Enrique era discípulo aprendiendo todos los días, diariamente. Yo soy testigo de haberlo visto con cualquier persona, sin importar el rango académico ni nada. Puede ser el conserje, puede ser quien sea, se le acerca, y lo vi muchas veces, que le dijeron: yo no estoy de acuerdo con usted en esta parte donde usted dice tal cosa. Él se miraba, prestaba atención, sacaba su libreta y tomaba nota, sin preguntar: oiga, ¿y usted cuál es su título académico? ¿O quién es usted para...? Nada de eso. Escucha, tomando notas. Luego se iba a la casa con las notas, a ver si la crítica que me están haciendo puede ser válida. Y él evaluaba, y cuando veía que era válida, revisaba y reescribía y corregía. Dígame, ¿dónde vamos a encontrar intelectuales así hoy en día? Ya no de 80 a los 80 años con una obra hecha, ¿verdad? Que es muy difícil moverse de ahí para alguien a esa edad, de todo lo que ya ha dicho. Sino hoy día tenemos personas que tienen 40 años
que han publicado quizás un libro como mucho, y que ahora pretenden ser la última palabra de lo que se ha dicho de pensamiento crítico. Oye, esto tiene un eco. Entonces, quizás mueve esto para allá, mira, mueve esto para allá. Entonces, tenemos hoy día jóvenes intelectuales que se le ha ido a la cabeza no sé qué. Y ya ni escuchan ni nada, ya se meten en la soberbia. Incluso, no voy a decir nombres, pero incluso hay hasta discípulos de Enrique Dussel que ahora pretenden ser como los nuevos Enrique Dussel. Ya han publicado que es un libro, algo así, con una tolerancia, una soberbia impresionante. Y el maestro demostró hasta el último día de su vida la humildad. Porque si tú tienes una hora de servicio, la migración de los pueblos, tú estás siempre aprendiendo, siempre corrigiendo, siempre revisando, siempre escuchando. Entonces, esta biblioteca, Enrique Dussel, que la colección acá, que la editorial acá está publicando, son libros en el cual el maestro, en los últimos 10 años, él estaba revisando su obra. Aquí hay un montón de novedades en estos volúmenes que van a salir. En este volumen, un montón de novedades, donde él radicaliza su crítica a la modernidad. Ya aquel texto, para los enseñarnos en la sala, de 1492, ¿se acuerdan? Un texto, bueno, impresionante, que todos nos formamos con ese texto. 1492, 2 puntos de descubrimiento del Indio, en su primera edición. Y en su segunda edición le cambiaron ese título y era 1492, el descubrimiento de oro. Pero este libro ya deja, pero años luz, lo que él escribió en esos volúmenes de 1492, porque él, las ambigüedades que estaban en el texto en aquella época, ya no están. Ya él aquí ha hecho correcciones. Por eso es que no estamos leyendo, otro libro más de Enrique Dussel. No, estamos leyendo un libro con novedades, con revisiones, autocríticas, con revisiones. Ahí tienen los diálogos que él ha tenido con muchos intelectuales, donde él está, que le hacen críticas y él, algunas no acepta las críticas y en otras acepta las críticas, revisa, corrige, mejora. Y luego al final del libro tiene la humildad de decir, compañeros, compañeras, hasta aquí he llegado. Ahora me toca a ustedes con esta herramienta que veo aquí, tirar esto para mí. Como yo no tengo la última palabra, yo lo que he hecho es poner lo más que pude en vida a las manos de las nuevas generaciones para que tiren el proyecto adelante de la transformación radical descolonial del mundo. Es una urgencia. Y habla de un nuevo proyecto civilizatorio aquí, que él siempre nombraba como la transmodernidad, pero ahora, con la influencia del pensamiento de Juan José Bautista, él le pone el nombre. Y ya no es el antropoceno, es el ecoceno. Es una nueva civilización que pone en su centro la producción y reproducción de la vida. No una civilización como esta modernidad colonial, que es una civilización destructiva de la vida. Entonces, ¿a qué le pone ya nombre? Con la influencia de Enrique de Juan José Bautista, un pensador de pueblos originarios de Bolivia, Mara, que muchos de ustedes conocieron porque fue profesor en esta universidad. Lamentablemente, pues no, creo que no le dieron el reconocimiento que se merecía. Se ganó el premio Libertador sin tener una plaza de profesor en México, porque nadie le
daba chamba, o sea, él estaba ahí precario todo el tiempo, dando cursitos por aquí y por acá, teniendo uno de los grandes pensadores de América Latina y el mundo aquí. Nadie le dio mucha importancia. Se ganó el premio Libertador, se lo ganó Michelangelo, el premio Libertador de Venezuela, se lo ganó Dulce, se lo ganó José Ortiz, se lo ganó Bolívar Echevarría. O sea, estamos aquí con José Ortiz, según Dulce, esto lo escuché yo de Dulce varias veces, además está grabado. Dijo Dulce, Juan José Bautista fue mi mejor discípulo, el mejor que entendió mi obra. Y esto hay que decirlo porque por ahí escucho a voz de gente del mundo dulceriano. Vienen las envidias, vienen las cosas que tú dices, pero madre mía, ¿en qué mundo está? El egocentrismo de la modernidad, el ego moderno, tragándose los géneros y ahí peleando para quién es el verdadero de Dulce, no sé qué más, por favor. Que sea el maestro quien lo diga. El maestro dijo Juan José Bautista, y respetemos la palabra del maestro, que los conoció a todos. Conoció a todos sus discípulos. ¿Y por qué dice Juan José Bautista? Bueno, porque dice Juan José fue el que mejor entendió el mundo. Cuando Dulce le estaba dando un seminario de más en los años 80, hubo cursos donde no se matriculó nadie, excepto una persona, Juan José Bautista. Y el curso era Dulce con Juan José sentado al frente. ¿Se imaginan lo que estamos hablando? Por algo es considerado el mejor discípulo de Juan José, según el maestro. Porque él estuvo ahí, al lado del maestro, pero por décadas. ¿Bien? Cuando el maestro se iba de viaje o cualquier cosa, ¿a quién dejaba frente de los cursos? A José. Y por ahí hay una banda de mediocres egocéntricos haciendo artículos estúpidos, atacando a Juan José, como que diciendo cosas como: no entendió a Dulce, se plagió de Dulce. No tiene el entendimiento de diversa Dulce. Ese era de diversa Dulce. No lo entendió. Y el maestro diciendo: este fue el que mejor entendió mi obra y yo mi mejor discípulo. Y lo confirma este libro, donde él está citando a José y radicalizando su pensamiento desde la obra de José. Porque cuando, y quizás Katia te puedes abordar más en esto, cuando Enrique hablaba de comunidad de vida, lo hablaba en un sentido formal en el debate con Apple. ¿Qué pasó? Que en el diálogo crítico que hace José con Enrique, le llama la atención que comunidad de vida en el mundo andino no es una cosa formal. Es la materialidad de la producción y reproducción de la vida, en su sentido amplio. Entonces, de ahí agarra Dulce para radicalizar la crítica a la modernidad. Porque aquí el concepto de comunidad de vida ya está enriquecido por la crítica que le hace Juan José desde las cosmovisiones de los pueblos originarios. Dulce, como buen maestro, era también un buen discípulo que sabía escuchar. Entonces, aquí hay una cosa que también quiero decir, y es que hay gente por ahí, porque yo soy el que trabajo también, tengo una colección editorial acá, que se publica bajo la colección Interpares, de la cual yo soy el director. Por ahí también escucho a algunos discípulos: ¿y por qué Katia Colmenares y no yo? Porque ella es la nombrada como la directora de la biblioteca Enrique Dulce. Lo siento, yo no lo decidí.
que Enrique Dussel puso como condición para firmar los contratos con ACAL, que tenía que ser Katia la persona a cargo de la edición, corrección, de todo lo que vaya a hacer, porque el maestro ya estaba enfermo y sabía que le quedaba poco de vida y quería asegurarse que las personas que estén haciendo la publicación de la obra, ustedes saben, no es una cosa con ACAL o con nadie, es una cosa humana. Cuando se hacen ediciones de libros, ustedes saben que hay errores de la maquetación, errores ortográficos, hay un montón de errores. Hay correcciones que se hacen los editores de la editorial, siempre corrigen textos. Hay que asegurarse que las correcciones no se vayan a la basura, no se vaya a ir a la basura, mira que sea el compañero encontró un error por ahí. Si encontraste un error, mándalo. Pero para la próxima edición, porque esto se va a notar. Pero lo que quiero decir es, mira, tiene que haber una persona que pueda asegurarse que cuando se hacen correcciones, pues que no se vaya a quitar los sentidos. Pasa mucho, oye, que no es una cosa de que estoy acusando a nadie, es que es normal, es humano que pase eso. Entonces tiene que haber una persona que por decisión del editor tiene que ser Katia Colmenares la que dirija esa corrección. Y lo puso como condición para la firma de los contratos. Entonces, lo quiero hacer bien claro, porque por ahí ya escucho, ¿y por qué Katia? ¿Y por qué no fulana? ¿Por qué no yo? ¿Por qué no? Pero es que eso yo no lo he decidido. Eso lo decidió el maestro. Entonces, yo no voy contra la palabra, él sabe mejor que yo quiénes son las personas que deben hacer el trabajo, y a quién dejar a cargo del trabajo, que sabía que le quedaba poco. Porque lo dijo. Y dijo, ya a mí no me queda mucho. De hecho, creo que el último artículo que él publicó, en vida, lo publicó coescrito con Katia. Que saca el artículo en la jornada, en el mes de julio, creo, del 2023, cuando el Quelame pasó por lado y sacaron ese ensayo Katia y Dussel sobre Quelame. Y ahí dice Dussel, Quelame fue mi maestro. Otro acto de humildad, porque era la misma edad, era la misma generación, pero Quelame fue mi maestro. Si yo tengo un maestro, fue Quelame. Porque le dio una serie de conceptos y categorías que fueron fundamentales a la filosofía de la liberación, que quizás pueden elaborar más teóricamente, porque yo estoy aquí más bien como poniendo un contexto de cosas, ¿no? Que creo que son importantes que se conozcan y que se sepan, y que se aclaren también. Entonces, aquí él dialoga, o sea, aquí pueden ver cómo él estaba en el diálogo, él dijo con otras personas, incluyendo. Yo no voy a hablar de mí porque sería muy solo y yo voy a hablar de mí y lo que el texto. Yo voy a hablar de más de Juan José y de Quelame, que le aportaron, yo lo reconocí, o sea, que le aportaron categorías para radicar su concepto de la comunidad y todo eso. Y que yo creo que Enrique fue rector de esta universidad, siguiendo el mandato de la Asamblea de Estudiantes. ¿Se acuerdan? En un momento que fue probablemente el momento más crítico de crisis de esta universidad. Y él, estando de salud, ya muy débil, aceptó el mandato como compromiso político, porque fue un pedido que le hace la comunidad en la asamblea, la comunidad universitaria, le pide por favor, asuman usted el cargo de rector. Yo le tengo que decir algo, él puso su vida ahí, porque a esa edad, el deterioro de su salud fue ese año, siendo rector, fue horrible.
no les tengo que contar lo que es estar en un puesto de eso administrativo, y más si usted tiene una salud ya que no da, o sea, estuvo hospitalizado varias veces. Esto lo sabe por ahí, pero estuvo hospitalizado varias veces ese año. Porque todo lo que conlleva el trabajo, la energía, las tensiones, las discusiones, y entonces, pero él se quedó ahí como compromiso, puso su sangre, su vida al servicio. Es un ejemplo de la misma principio de la filosofía de liberación, estar siempre del lado de las víctimas contra los opresores. Y si las víctimas me están pidiendo como mandato, que yo tengo que estar aquí en primera fila, aquí estoy, cueste lo que cueste, aunque me cueste la vida. Afectó la salud de sus compañeras de vida, afectó a su familia, afectó muchas cosas, pero su compromiso estaba más allá. La familia le pidió, le rogó, por favor, no te metas. Y les puedo decir que si él no pudo escribir el tercer tomo de la política, fue en gran medida por este compromiso que él hizo con esta universidad. Pero es un ejemplo, porque cuando tú tienes revolucionarios, no escatiman a la hora de poner su vida al servicio de la liberación del pueblo. Y Enrique hizo una filosofía tal cual, y su vida tenía que ser ejemplo de lo que él ponía en la letra. Entonces, ahí lo mismo. Yo les puedo decir que él hubiera durado quizás 10 años más, de no ser por ese año. Ese año fue un antes y después de su vida. Pero él nunca se arrepintió, nunca lo dudó, nunca dijo yo debí no haber, nunca. Él siempre dijo que ese fue mi responsabilidad estar ahí conmigo. Y ese año, ¿sabes? La universidad de un santo, de donde estaba a donde él la dejó. Un año después ya la tenía levantada nuevamente y entonces le arrestaría al próximo mandato. Pero esto yo creo que es un ejemplo de una persona que pone su cuerpo donde pone sus palabras. Entonces, un ejemplo de grande, uno de los grandes, no de América Latina solamente, de nuestros tiempos, porque la filosofía de Enrique Dussel es leída en el planeta entero, está traducida a veces por Israel. Dussel es una referencia del pensamiento crítico decolonial del sur global. Y eso como que lo perdemos de vista. Porque como lo venimos que hablar y lo veíamos todos los días, y es muy humilde, sencillo, con el padre particular, lo que sea, de momento perdemos de vista que este señor es uno de los grandes de a escala planetaria de nuestros tiempos. Y siempre, porque ese era el principio central de la liberación, que aquí habla lo explicado mejor que yo, siempre pensando, produciendo conocimientos desde el lado de las víctimas contra los otros. Es algo realmente extraordinario. Y su filosofía hoy es de alcance mundial, ya se pasó la frontera de América Latina. Es uno de los grandes alcaldes planetarios de nuestro tiempo. Y dejó más, porque está ahí, lo del gozo de eso está ahí. Hay una agenda, que es una agenda que Katia Colmenar y José Bautista han lanzado. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cuál es la agenda a seguir? Ahora, en la filosofía de liberación, que está también en la introducción que pone Katia Colmenar en este libro, de cuáles son los próximos pasos que debemos seguir para seguir la agenda del maestro adelante. Y eso es un resultado de muchos años de trabajo, porque
hace 40 años, no sé cuánto tiempo, principios de los 80. Entonces, lo mismo con Ingelaber. Ingelaber decía que Juan José era el que mejor había entendido su obra. Y en los últimos años de Ingelaber en vida, le mandaba todo lo que iba a publicar a uno. ¿Por qué? Porque él decía, nunca he entendido mi obra a profundidad como nadie, como José López. No solamente lo dice Luce, lo dice también el maestro Michelangelo. Pero además tenía en su cuerpo la experiencia, la visión, la cosmovisión del pueblo originario andino, que entonces enriquecía la obra de esta manera. Dejémonos de tonterías, por favor. Por ahí oigo, no voy a decir nombre ni me voy a meter en eso, dime y direte, como decir, dime y direte, no sé si eso se dice. No me voy a meter en eso, dime y direte, pero es que realmente es vergonzoso ver personas que quizás han escrito un libro en su vida o no sé qué, y ahora andan por ahí atacando escribiendo artículos dedicados a atacar a José López. Y ahora sale este libro donde el maestro se toma en serio el pensamiento de Juan José Bautista y tira adelante su crítica. El maestro tira adelante su crítica mundial con los insumos que aprende de Juan José Bautista. Y ahora yo me pregunto, esos que escribieron esos artículos, ¿qué van a decir ahora cuando vean este libro? Cuando vean la referencia a Juan José ahí, el respeto del maestro hacia Juan José, ¿qué van a decir ahora? Es que de verdad es ridículo ponerse en esas cosas. Realmente tenemos que estar, como decía el maestro, al servicio de la liberación de los pueblos, no al servicio de los egos. Si alguien hace una contribución que nos ayuda a adelantar la lucha, bienvenido será. No nos metamos en esa actividad. Y por eso el maestro veía más allá, por eso tenemos ese libro, y vienen como 13, 14 volúmenes más que dejó allí, porque él al final de su vida dijo, quiero revisar, porque él oyó muchas críticas. Él las escuchó, él tomó nota, y luego dijo, déjame revisar aquí cosas, y poner al día su obra, la actualiza. Me acuerdo aquel libro, la erótica. Él lo volvió a escribir, porque eso lo sacó en los años 70. Y luego le hacen una crítica. Ofelia, no me acuerdo, Sute, le hace una crítica. El hombre no solamente escuchó la crítica, tomó nota, reescribió el libro. La erótica latinoamericana está publicada online, ustedes se lo consiguen. La nueva versión de ese libro en El Perro y las Ranas, la editorial venezolana, online, lo pueden descargar. Y es otro libro, ¿por qué? Porque lo dice ahí. Porque yo le escuché la crítica que hizo Ofelia y me la tomé en serio. Y entonces pone el día del libro. Autocríticamente. Eso es bien raro, te lo digo. En estos tiempos es bien raro ver intelectuales de ese tamaño, con esa humildad, con esa apertura, con esa capacidad de escuchar y de revisar. Y hasta el último día de su vida estaba revisando. ¿Por qué? Porque después de todo, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros estamos al servicio de la comunidad, de la comunidad. ¿Qué nos cuesta decir me equivoqué? ¿Cuál es el problema? Diferente a aquellos que están por su carrera académica exitosa, por el ego moderno, egocéntrico, por el interés, no el interés de la comunidad. Y claro, eso les cuesta revisar y reconocer errores.
y reconocer que el enemigo ya eso me cuesta mucho. Ahí es la actitud diferenciada, de una actitud de colonial, una actitud de filosofía de liberación, a una actitud egocéntrica, egolátrica, del ego moderno, de mi beneficio, yo primero, yo segundo, yo tercero. Y la actitud es bien importante, la actitud que nosotros llevemos adelante en nuestro mundo. Es fundamental. Entonces, bueno, voy a detenerme aquí y pasarle la palabra a la doctora Carmen Cornelio. Muchas gracias. Buenas tardes, pues también les pido una enorme disculpa por la demora en el comienzo de esta celebración. Tuve una confusión del lugar, que bueno, no tengo justificación. Agradezco también a nuestro querido Fernando Espinal por haber organizado esta presentación y por permitirnos pues estar en la UACN, la casa del maestro, donde él se sintió siempre parte, casa también de Juan José Bautista. Así que pues nos da mucho gusto presentar este libro precisamente en este lugar. Y yo quisiera el día de hoy abordar algunos temas de este libro. Vamos a estar haciendo varias presentaciones durante estos días. Ya tuvimos una en la Feria del Libro del Palacio de Minería y no queremos repetirnos tanto, al menos, sino que cada presentación quisiéramos como ir abonando temas para dejarnos con más ganas de leer el libro, porque es un libro realmente de muchísima riqueza. Es un libro que tiene la vitalidad de un maestro que está pensando en voz alta, que está trabajando los temas y releyéndose, lo cual es muy interesante, porque es un libro como no tan sistemático como estamos acostumbrados a leerlo, por ejemplo, en la ética de la liberación o en la política de la liberación, el tomo 2, ¿no? Que es un libro muy sistemático. Este es un libro reflexivo, este es un libro en donde él se da como la libertad de pensar y de desdecirse también. Y eso es como muy valioso. Revisa, por ejemplo, y yo quisiera aquí hacer un énfasis, ¿cuál es el fundamento de la modernidad? O sea, tanto hemos hablado a lo largo de toda nuestra vida sobre la modernidad, haciendo una historia de la modernidad. Entonces, por ejemplo, él define la idea de que en donde uno sitúa la modernidad, ahí es donde encuentra su definición y su concepto. Es decir, si nosotros ubicamos el nacimiento de la modernidad, por ejemplo, en la época de la Revolución Industrial, de la Revolución Francesa, tendremos un concepto de la modernidad como un proyecto emancipatorio, porque veremos como el crecimiento, la esperanza, la alegría, una humanidad que se emancipa y que quiere trascender como la ortodoxia para llegar a la edad de la razón. Pero ¿qué pasa si situamos la modernidad en 1492? La historia es muy otra. Entonces, Dussel se da cuenta que el lugar en donde uno pone, ¿no?, como el punto de inicio, eso define el concepto de la modernidad. Entonces, él vuelve a enfatizar que 1492 es la edad de nacimiento de la modernidad. En este texto, sin embargo, él remonta a la destrucción de Al-Ándalus como el primer momento de conquista y expansión, en donde justamente el europeo, ¿no?, en este caso
el castellano, que es la corona castellana, aragonesa, que se impone frente al mundo musulmán. Y ahí, o sea, en la destrucción del mundo musulmán, que era un mundo con un gran avance civilizatorio, con una ciencia, con un planteamiento también de Estado, que hoy podríamos llamarlo plurinacional, en donde se respetaban distintas culturas en el interior del Estado. Viene con esta idea, ¿no? La corona castellana de un Estado, una cultura, una religión. Se acabó la diversidad. Entonces surge un proyecto que se impone de manera dominadora frente a otras culturas, frente a otros proyectos, frente a otras concepciones de humanidad. Entonces surge la modernidad como un acto de colonización. Y por eso este libro se llama Hacia una teoría de la modernidad colonialidad, con un guioncito. Y ese guioncito lo que significa es que no se puede separar la modernidad de la colonialidad. La modernidad es colonizadora. Entonces, este concepto así larguito con el guión contrasta con el concepto que nosotros escuchamos en muchos lugares de modernidad simplemente. Porque el concepto de modernidad encubre. Cuando uno dice la escuela hay que modernizarla, pues uno se espera que se mejore, ¿no? O cuando decimos necesitamos modernizar nuestras carreteras, pues es que se hagan como deberían de hacerse. Entonces, la palabra modernidad tiene una carga, digamos, ideológica positiva. Y por tanto, obviamente, si uno se opone a la modernidad, pues entonces, ¿qué estás reivindicando? Ser atrasado, no quieres modernizarte, ¿no? Eres irracional. Entonces, toda crítica de la modernidad se topa automáticamente con un muro, porque uno no puede criticar la modernidad sin parecer irracional. Es como si la modernidad se hubiese puesto como un antídoto, de decir, a mí no me puedes criticar porque soy lo mejor, lo superior, lo más desarrollado, lo más racional, lo verdadero, lo universal. O sea, todos estos conceptos están asociados al proyecto civilizatorio de la modernidad y por eso ha sido tan avasallante. Por eso además también ha desarrollado una ciencia, cual otra puede ser sino la moderna, que se ha vuelto como el lenguaje con el cual se expresa lo verdadero en un sentido neutral y objetivo. Entonces, lo que aquí está mostrando Dussel es que esto es una gran ideología, que la modernidad se ha convertido en un fetiche que tenemos que desenmascarar. Y este desenmascaramiento tiene que ver con mostrar que la modernidad es colonial, que la modernidad es de dominación, que la modernidad, para poderse imponer en todo el mundo, ha producido víctimas en todo el mundo. Entonces, realmente Dussel se ha puesto un proyecto muy duro, muy difícil, que le ha valido, o sea, un trabajo inmenso de toda una vida. Entonces él está llegando aquí y nos está diciendo, no pude escribir la teoría de la modernidad colonialidad, sino que escribo un libro que todavía es hacia una teoría de la modernidad colonialidad, todavía con esa humildad, porque dice, todavía esto hay que sistematizarlo. Entonces, tenemos un trabajo enorme por delante, porque realmente el discurso moderno se ha impuesto en todo el mundo.
culturas parecieran ser regionales, particulares, aplicables solamente para un cierto tipo de persona, pero la modernidad es universal, ¿no? Todos los aeropuertos tienen que ser como la modernidad. Todos los currículos científicos de las universidades tienen que ser de acuerdo al discurso de la modernidad. Entonces, la modernidad pasa a ser como el lenguaje de lo humano. Y aquí estamos en un terreno muy peligroso, porque entonces se invisibiliza esta colonialidad, se invisibilizan las víctimas. Entonces tenemos que hacer ese trabajo de desenmascaramiento. Entonces Dussel en este libro, entre las cosas que trabaja es cuál es el fundamento de la modernidad. Y él se remite al tema de la subjetividad. ¿Qué tipo de subjetividad propone la modernidad? ¿Qué tipo de ser humano? Y cuando lo retrata, dice, el sujeto moderno es, si lo quisiéramos ver en carne y hueso, es el burgués, es el propietario privado. Es el propietario privado que en su relación con la naturaleza, pues es el amo, el señor de la tierra. Y en su relación con los otros seres humanos, pues es el propietario que entra en relación con el otro, pero en función de la propiedad. Es decir, yo busco mi propio interés. Soy un ego. ¿Qué me puedes ofrecer? ¿No? A ver si me conviene relacionarme contigo. Entonces, el sujeto burgués, pues es el individuo que vemos en todos lados, y vamos como corriendo, la humanidad va corriendo fomentando este tipo de ser humano que lo vemos en el día a día. O sea, somos cada vez más yo y cada vez menos comunidad. Pensamos cada vez más desde nuestra individualidad en función de nuestro propio interés individual y no en función de la colectividad. Entonces dice Dussel, este fundamento de la modernidad, esta subjetividad autocentrada, ¿no? Que yo soy el fundamento de todo y desde ahí juzgo y desde ahí opero, es destructora de la humanidad, es destructora de la comunidad, es destructora de la naturaleza. Y ese es como el gran problema que tenemos que atacar. Porque entonces no se trata solamente de decir, regresamos al capitalismo. Dice Dussel, el problema de nuestro tiempo no es un problema económico solamente. La modernidad es más que capitalismo. La modernidad se ha, digamos, concretado en su proyecto económico como capitalismo, pero también se ha concretado en su proyecto político, y tenemos ahí nuestras autoridades que mandan mandando, y no mandan obedeciendo a los pueblos. Utilizan el poder como dominación desde este yo burgués, y no el poder como servicio y responsabilidad por la comunidad. Entonces Dussel va a hacer este planteamiento, dice, el fundamento egocéntrico de la modernidad lo vemos en todas las áreas de la vida. En la educación tenemos el maestro totalitario que tiene toda la verdad y la luz, y el alumno, que su nombre lo dice, alumno quiere decir sin luz. Es muy triste. O sea, no tiene luz, por eso se tiene que acercar al maestro. Entonces, tenemos que ir rompiendo con estas lógicas que la encontramos en todo. O sea, por eso el proyecto civilizatorio se determina de muchas maneras. En el patriarcado, en el racismo, en el machismo. Pero es todo parte de lo mismo.
machismo, al racismo, ¿no? Y todo lo demás. Y a Trump. O sea, tenemos que aprender a ser críticos y autocríticos. Porque se trata de que seamos, que aprendamos a ser seres humanos distintos. Y esa es como una de las grandes preguntas que se hace uso en este libro. ¿Qué tipo de ser humano necesitamos ser para parir la transmodernidad? ¿Cómo tenemos que relacionarnos entre nosotros? ¿Cómo tenemos que relacionarnos con la naturaleza? Y desde ahí vamos a empezar a pensar con mucho más claridad la economía que requerimos, la política que requerimos, la educación que requerimos para ser comunidad. Tenemos que dejar de ser más yo y empezar a ser más nosotros. Entonces ahí viene, por ejemplo, esa recuperación que traía a la memoria Ramón Los Jóvenes sobre estos diálogos que tuvo con Juan José Bautista. Porque Juan José, precisamente viniendo de experiencia de pueblos originarios, él siempre insistía en el tema de la comunidad. Pero yo quiero como, digamos, hacer énfasis en un par de conceptos, cómo se van transformando en el diálogo maestro y discípulo. Y después recuperado por el maestro de nuevo. El tema de la comunidad de vida. Dussel lo plantea en la ética de la liberación. Vayan a buscar y ahí Dussel habla, él utiliza el concepto comunidad de vida. Pero él se refiere a comunidad de vida en oposición a la comunidad de comunicación de la que hablaba Apple. Porque Apple decía, somos una comunidad de comunicación, siempre estamos comunicándonos el lenguaje entre nosotros y ahora tenemos que pensar cuál es la ética. La ética está en nosotros cuando comunicamos. Si yo me comunico contigo, ahí hay muchos presupuestos. Por ejemplo, que tú me crees. Porque si no, pues no tiene sentido. Si tú estuvieras dudando todo y a cada momento lo que yo voy a decir, no hay sentido de la comunicación. Pero además también hay una pretensión de verdad. O sea, yo tengo una pretensión de verdad y por eso es que hablo, porque si yo misma dudara de que puedo articular algo verdadero, pues mejor que quede callada. Entonces, Apple va rastreando como esa ética que está contenida en el lenguaje. O sea, en esa experiencia de comunicar hay ya muchas cosas. Hay pretensión de verdad, hay pretensión de validez, hay fe, hay confianza, hay muchas cosas. Pero viene entonces Dussel, y aquí es muy importante como que nos aparezca la clave de Pinkelham se mete al diálogo y dice que no solamente que estamos comunicando, sino que para poder estar aquí comunicando tenemos que estar vivos. Algo tan básico, tan simple, pero nadie nunca lo nombró. Nadie puesto. Y ahí hay más cosas que no están pensadas en esta ética de la comunicación. ¿Qué significa que yo esté vivo? Que tengo que estar bien comido, bien alimentado, que debo saciar mi ser, saciado, o bueno, tengo que estar abrigado. O sea, tengo que tener condiciones mínimas de vida. Y quien tiene menos condiciones de vida, también tiene menos condiciones para la comunicación. Entonces la vida es fundamental. Entonces Dussel se queda así como ¡wow! Y empieza a trabajar el principio de la vida. Entonces Dussel empieza a hablar de una comunidad de vida en oposición a la comunidad de comunicación de Apple. Pero se queda ahí. Pero entonces pensemos, Juan José Bautista, en esa época, estamos hablando de los años 90, ¿no? Y él está escuchando todo eso. Y decía, hay por ahí un artículo que es fruto de esos debates, en donde Bautista escribe un artículo sobre la comunidad
es algo sobre la comunidad de vida, pero desde los pueblos originarios en ese debate. Es un texto que aparece en una compilación que publica Rousseau. Y entonces Juan José dice, pero en nuestras comunidades de pueblos originarios hay un interlocutor que participa del consenso, es la naturaleza. Y aquí en este diálogo moderno nunca se ha planteado todo en términos de la comunidad de comunicación entre seres humanos, pero la naturaleza es también para nosotros sujeto, madre. Es más, es una subjetividad que tiene una dignidad mayor, porque sin ella, o sea, es otro presupuesto, o sea, si se dan cuenta, es como ir encontrando un fundamento, abajo hay otro fundamento, abajo hay otro fundamento, y estamos buscando el lugar donde se dobla la pala, donde ya no se puede ir más abajo. Entonces, cuando se plantea el tema de la subjetividad de la naturaleza, y él sigue trabajando, cuando publica su libro de qué significa pensar desde América Latina, con el cual gana el Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2014, él ahí ya desarrolla el concepto de comunidad de vida completamente distinto. Y él dice, la comunidad de vida es la comunidad humana en relación con la madre naturaleza, en relación con los ancestros. Y dije, esa historia, ¿por qué? ¿Por qué los ancestros? Porque nuestra carne viene de nuestros ancestros. Porque nuestra palabra no la parimos nosotros. Hablamos una palabra en un lenguaje que hemos aprendido de la historia. Y nuestros sueños al futuro vienen de la historia. Y nuestras luchas presentes vienen de la historia. Entonces la comunidad que está presente hoy, está presente con todos esos ancestros que tenemos detrás y que están aquí hoy. La comunidad es mucho más compleja que la comunidad visible que vemos con nosotros. Y Dussel escucha eso. Y al final de su vida, él dice, esta comunidad de vida de la que habla Juan José, no es la comunidad de vida de la que yo hablaba en la época, pero la asumo, porque esa es la comunidad de vida que nos va a permitir pensar otro mundo posible en la transición. Entonces, este es el tipo de diálogos que van a encontrar en este libro, donde el maestro avanza, el alumno avanza, el maestro escucha, y entre los dos y los ancestros, porque es una comunidad de pensamiento, pues vamos construyendo las ideas. Y de eso se trata, que nos volvamos cada vez más nosotros. Y yo recuerdo un cierto momento, porque mantuvimos muchísimos diálogos con Juan José, en donde él me decía, yo ya los libros, yo ya no los voy a escribir con mi nombre, porque ahora tenemos que escribirlos por nuestro nombre, porque somos una comunidad de pensamiento y tenemos que ir avanzando en esa dirección. No son mis palabras, son nuestras palabras. Y vayan a ver, yo les invito, es muy hermoso el modo como Juan José va a ir escribiendo en qué significa pensar desde América Latina. Él nunca habla de yo digo, todo el tiempo es nosotros. Nosotros pensamos, nosotros planteamos, escuchamos, porque él se asumía como esa comunidad. Y es hacia allá, hacia donde tenemos que ir caminando. Y ahora esto no va a ser sencillo. Nos va a costar, porque tenemos que luchar contra nuestro ego. El ego que se nos quedó implantado de la modernidad. Entonces, son muchas luchas las que tenemos que dar al mismo tiempo. Porque hay muchas cosas malas allá afuera. Y
que nos quieren quitar nuestro Golfo de México, ¿no? Y tenemos un Trump, y tenemos un Elon Musk, y hay que dar esas luchas. Tenemos un 1% que instrumentaliza el 99%, pero el enemigo no son solo ellos. Y esto es lo que quiero que quede muy claro. El enemigo lo tenemos adentro, porque hemos aprendido a soñar los sueños de la modernidad. Esto es una literal cita del libro. Dice usted, hemos aprendido a soñar los sueños de la modernidad, y cuando nos soñamos bien, cuando nos soñamos realizados, nos soñamos burgueses y modernos exitosos. No nos soñamos comunitarios, solidarios y en armonía con la naturaleza. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a tener otros sueños. Y eso nos va a costar. Porque eso implica no solamente tirarse del sillón a soñar, eso significa aprender a reproducir la vida de otra manera. Prácticamente tenemos que ser de otra manera, tenemos que encarnar otra humanidad. Tenemos que ser ejemplo y carne, ahora sí, del nuevo mensaje de la transmodernidad. Y eso es lo que tenemos que ser. Tenemos que ser testimonio de esa buena nueva, de que es posible otro mundo. ¿Y de qué realidad es otro mundo? Porque también hay que recordar que ese otro mundo no está en el futuro. Ese otro mundo está aquí. Está aquí, en medio de nosotros, cuando entre nosotros nos reconocemos y producimos relaciones humanas verdaderas. Y eso lo podemos hacer siempre. Cuando escuchamos a nuestros hijos, cuando los atendemos, cuando nuestra familia, con nuestra comunidad cercana, hay un reconocimiento. Cuando tejemos relaciones de solidaridad con otras luchas. Cuando nos dejamos interpelar por el dolor del otro. Y ahí sí, tenemos que ser fieros y luchar con toda nuestra fuerza también. Porque en muchas ocasiones no va a ser dando la otra religión. Y yo les invito a ver muchos videos del maestro joven. Búsquense un diálogo que tuvo con Adela Cortina. Ese es un diálogo que a mí me encanta. Es un loser joven, creo que tendría unos 50 años. Y está en pleno, tiene claros los conceptos de la filosofía de la liberación. Y se lanza en un discurso que es ahí sin piedad. Sin piedad, pero ¿qué significa? Que dice, yo escucho la voz, el grito del dolor de la víctima, yo no me puedo quedar simplemente sentado en esto. Yo tengo que atender ese grito y moverme en esa dirección. Y tenemos que aquí, pues, dar esas palabras y aprender a ser comunitarios, que no lo vamos a lograr de la noche a la mañana. Eso es un aprendizaje. Eso es algo que tenemos que ir avanzando poco a poco. Pero que bueno, no hay otro camino para poder parir otro mundo que ser otros seres humanos. Muchas gracias. Les agradezco, doctora Katia Colmenares, por esta charla. Bueno, mientras poco vamos a abrir el micrófono a los compañeros, pero antes quisiera hacer una precisión de método, porque el profesor Ramón Lozón habló de nuestro maestro, de Juan José Bautista Cerales, y dijo verdades que deben de ser escuchadas con mucho eco, con mucho ahínco, porque hubo profesores de esta universidad que utilizaron al doctor Enrique Dussel y no le dieron después el cobijo sobre rectoría, uno muy famoso que anda por ahí.
Y cuando a Juan José Bautista Ceballos le entregó la representación de sus cátedras para impulsar ese pensamiento en esta universidad, así como abandonaron al doctor Russell, así abandonaron a Juan José Bautista Ceballos, y un grupo de gatos, como decía el de boliviano, Sixto, Luis, aquello, Roberto, un grupo de compañeros, dijimos, vamos a seguir a Juan José Bautista Ceballos. Y la vida es muy curiosa, pero antes de su último viaje a Bolivia, de ese en el que se convirtió ancestro porque pasó la pandemia y todo lo demás, aquí vino a San Lorenzo de Sonco, porque nosotros no éramos del Valle, nosotros éramos de San Lorenzo de Sonco, e íbamos a ver las conferencias de Dussel hasta la del Valle, pero Dussel ponía los autobuses de la universidad para que de todos los planteles los venían a traer y los llevaban a la del Valle a todos. Por eso usted veía en los auditorios esas conferencias gigantes, pero fue porque Dussel ponía aquí los letreros de hay conferencia de Gross Power, de Baudetura, quien fuera, porque Dussel tenía esa visión comunitaria, porque su plantel es muy lejos del ser de la ciudad, y este es el no ser, en términos de Gross Power, este es el no ser, y es el plantel más grande que tiene más estudiantes, pero les está costando trabajo tejer comunidad, porque los académicos están en una lógica academicista, preocupados por el dinero y el destino. Y hasta están dispuestos un grupo de ellos a entregar a esta universidad este sacrificio de la sangre de Dussel y de la comunidad universitaria al no morir. No les importa que desaparezca, nuestra comunidad universitaria es grave. Por eso esos mismos estudiantes que invitaron a Dussel ser rector dijeron hay que seguir impulsando la cátedra, ¿no? El colectivo José Revueltas, al que yo le hago el reconocimiento porque estamos contra viento y marea. Y Juan José puso vino en esa última conferencia que dio en San Lorenzo. Fuimos por él a su casa y eso, y se llamó ¿Qué significa pensar desde América Latina? Fue la última conferencia que dio en México, y es curioso que le haya dado usted, porque mencionó un contexto como usted lo mencionó, Manuel. Por eso, porque después cuando se fue para ese viaje ancestral, que ya no lo vimos físicamente, Juan José Bautista dijo, llévame Fernando, a ver, llévame a donde venían todos los alumnos, todos los muchachos, y fuimos por él, lo trajimos, se sintió muy bien, igual estuvo así a reventar, entre comillas, y se fue muy contento. Una de esas estudiantes aquí está sentada con una escritora, ahora está en la maestría de la UNAM, aquí está Diana, ella estuvo ese día, Diana, saluda a ella, ¿no? Y así muchos que han ido avanzando, que han ido tejiendo juntos. Entonces yo les agradezco ese esfuerzo grande por estar aquí, porque tenemos que salvar el legado de la comunidad de la vida, pero de la comunidad universitaria que está en crisis, no nada más en México, sino en América Latina. El pensamiento crítico no habita en las universidades, y los académicos van a dar sus clases y se van al restaurante a tener su vida de clase media alta, pero no hacen comunidad. Le hicimos la invitación a 100 académicos de esta universidad, hay como 10, y les agradezco a los profesores que están aquí, al doctor Mondragón, que está aquí, muchas gracias, a la maestra escritora Araceli, que están aquí, a todos, gracias. Y bueno, abrimos la ronda de preguntas y respuestas para comentar. Solo quería dar ese eco de que la última conferencia de Juan José Bautista Ceballos fue en este plantel en San Lorenzo de Sonco, y gracias por estar aquí. La vida es rara, se lo mencionó, no sabemos por qué, pero gracias a nombre de Jóvenes, Cátedra de Comunidades, a nombre de la comunidad de la UACE. Gracias. Bueno, compañeros, preguntas y respuestas por acá. Vamos, compañeros. Buenas tardes. Quisiera primero agradecer al doctor Gross Power, a la doctora Katia Colmenares de poder estar aquí con nosotros. Sobre todo, compañeros, quiero rápidamente mostrar 3 elementos de lo que se ha platicado. Primero, plantar completamente en que la universidad está fetichizada y que desgraciadamente el doctor Enrique Dussel, aún con todo el labor que desarrolló como rector, fue insuficiente para poder combatir este proceso de fetichización que está en las universidades y casi muy particularmente de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En esa medida, mi primer comentario es una cuestión, como ya mencionó Fernando, sobre la cuestión académica, el papel de los académicos de la comunidad universitaria dentro de un rol social. Y en eso quiero mencionar rapidísimo que cuando nosotros aquí en la UACM se funda esta universidad con principios de equidad y justicia, esta universidad de las pocas universidades del país, y no es que la única, que es profundamente antineoliberal y que esperemos que pronto sea profundamente antimoderna, o es decir, transmoderna,
que podamos justo defender estos principios de nuestra universidad. Resulta que la comunidad universitaria, justo principalmente los académicos, no tienen sentido crítico social. Nosotros tenemos una materia, Cultura Científica y Humanística 2, la materia completamente de la crítica a la modernidad, y sin embargo es el programa de estudios que no se ha revisado, un programa de estudios que sigue arcaico, un programa de estudios que sigue siendo eurocéntrico, y que, por ejemplo, les puedo decir abiertamente, a mí no me quisieron dar una materia de cultura por crítica a la modernidad. Es decir, en esta universidad sigue habiendo un eurocentrismo, un academicismo, a pesar de que nuestros roles, de que nuestras circunstancias de la propia universidad fueron creadas para los trabajadores, para el pueblo. Mi papá es tercera generación, estoy muy orgulloso, aquí está presente, que es un trabajador, y nosotros aquí en la UACM buscábamos justamente la transformación social. Sin embargo, los académicos se fetichizaron. Esta universidad está completamente fetichizada. Y esa medida tiene que ver justo, creo yo, porque, por ejemplo, los profesores de asignatura ganamos una miseria, ganamos $100 al mes. Tenemos una vida totalmente precaria. Y en esa medida, compañeros, el problema es que la crítica luceriana no ha servido, incluso se lo digo abiertamente. Fernando estuvo en contra del movimiento de profesores de asignatura. Prefirió estar del lado de la rectoría que del lado de los trabajadores y los oprimidos estudiantes del sistema. Esas son las condiciones que se han dado, son las partes históricas que siguen determinando las circunstancias de vida. Es decir, todavía la subjetividad de los académicos no ha cambiado. Y en esa medida, compañeros, el problema estriba en que este tipo de teorías, si no hacemos lo que Enrique Dussel y muchos académicos del siglo XX hicieron, fue la militancia desde la academia. Si no comprometemos el discurso académico a la militancia, seguiremos fetichizados y seguiremos reproduciendo la vida ideológica del Estado moderno y de la burguesía. Eso es algo que quisiera rápidamente preguntarles, compañeros, Ramón, Katia, si me permiten plantearles. Preguntarles justo cómo hoy la precarización laboral es tan fuerte que no tenemos espacios en las academias. Y que muchos académicos que podemos convertir a esta universidad o podemos buscar justamente la transformación de esta universidad, lo primero que hacen es excluirnos. Yo ya viví una represión de 2 años por su ex-rectora Tania Rodríguez, y esta señora ahora es subsecretaria de Educación Media Superior de México. Bueno, en fin, la represión es bastante clara en los salones de clase. Los jóvenes académicos no tenemos espacios y evidentemente, compañeros, hoy tendremos que seguir construyendo la militancia. Segunda cuestión rapidísima, que tiene que ver justo con esta cuestión de la política. El doctor Enrique Dussel obviamente fue parte del proceso del Instituto Nacional de Formación Política. Es todo un proyecto de cambio, de conciencia de los actores políticos, y sin embargo hoy este proyecto, por los intereses, por el ego, por la soberbia, por el individualismo, este proyecto de la institución, del Instituto de Formación Política de Morena, se está cayendo a pedazos otra vez. Por eso me encantó, doctor, lo que usted inmediatamente vino a decirnos a todos los presentes. El ego, la soberbia y el individualismo que ha impuesto la modernidad sigue siendo el punto ético de la subjetividad política, incluso de la izquierda, incluso del movimiento progresista. Y en esa medida, perdón, rapidísimo, pregunto también, ¿cuál será hoy el papel de los gobiernos y de los movimientos progresistas justamente dentro de estos cambios? Porque se supone que Morena, el chavismo, incluso el correísmo, donde yo estuve participando directamente, siguen siendo anclados a un discurso moderno, desafortunadamente. Bueno, por último, el mundo ha cambiado, la geopolítica es clara, y en eso quiero reconocer, aunque el doctor Ross Vogel no quiso hablar de sí, quiero reconocer y decirles abiertamente a todos mis estudiantes que están aquí, que estamos ante uno de los grandes intelectuales que nos han dado las herramientas cognitivas para el entendimiento de la geopolítica y del cambio del conocimiento. Entonces, aprovecho, discúlpenme por la palabra porque no sé cuándo lo vuelva a ver, pero justo, doctor, gracias por su trabajo. En la medida de que nosotros, en este mundo cambiante de las geopolíticas del conocimiento, la idea es, compañeros, que el mundo está cambiando, China, Rusia, y es decir, el mundo hoy se ha abierto a lo que esperemos que sea un mundo transmoderno. Sin embargo, no hemos desde la academia logrado un gran desarrollo intelectual político de estas transformaciones del mundo.
En esa medida quisiera preguntarles abiertamente cuál creen que sea el papel de la filosofía de la liberación en los cambios geopolíticos globales. Bueno, termino con una anécdota. Soy profesor de esta universidad en la asignatura, este tipo de discursos ya me corren alguna vez, así que estamos acostumbrados a ello. Así que quiero hacer nada más una anécdota en la siguiente. Alguna vez me encontré al doctor Enrique Dussel y pude darme la oportunidad de decirle: gracias, maestro, que cuando usted fue rector de la UACN, usted fue a ver a mis estudiantes en reclusión. Ustedes saben que esta universidad es la única del país que da clases a los estudiantes en reclusión. Y bueno, no sé si todos sabían, pero Enrique Dussel fue a visitar a los estudiantes en reclusión. Esta anécdota, compañeros, se quedará por el resto de mi vida y se las trato de demostrar a todos que la filosofía de la liberación del doctor Enrique Dussel siempre estuvo comprometido con los oprimidos y excluidos del sistema. Y es el trabajo de cada uno de nosotros seguir generando una educación pública, gratuita, para los oprimidos y excluidos de este sistema. Gracias. Habían lanzado aquí la mano, entonces continuamos con el compañero y después con la compañera. Gracias. Sí, hola doctores, muchas gracias por su presentación, estuvo muy interesante. Está muy interesante el asunto. Curiosamente, lo que comenta el compañero, yo diría que esto es una cuestión de privilegio porque te contratan. Sabemos otros profesores de asignatura que nos contratan a veces. A mí me contratan desde hace 3 años. Entonces, pues, yo un poco envidio la posición. Pero sí entiendo eso y precisamente es un poco de lo que me hizo cuestionarme la conversación. Porque se habla mucho de la modernidad y la colonialidad que viene implícita de la modernidad. Pero a mí desde una reflexión más quizá amplia, podría pensar que el academicismo, la misma academia, la misma universidad es moderna. Y como la misma universidad es moderna, usted dijo hace más o menos 10 años, en el plantel del Valle hay que construir una pluriversidad. Una universidad que existan varios discursos, que existan varias ideas. Es muy bonita la idea, pero la modernidad nos traga. Y la modernidad nos sigue obligando a pelear por puestos, a pelear por espacios, a destruir proyectos académicos. Y qué bueno saber del proyecto de destrucción de esta universidad, porque puede que nos estemos modernizando precisamente porque la fuerza de la modernidad es tan fuerte que ¿cómo evitas que la universidad se modernice? Y si todo el contexto es modernizador. Es muy complejo. Habemos quienes decimos, no, pues hay que detener esto. Sí, pero tenemos los problemas que ya traté de expresar. Una última, me gustaría que nos dieran alguna sugerencia o alguna idea de esperanza para combatir la modernidad en una institución moderna. Porque precisamente cuando te pones a criticar la escuela, tanto dices la escuela, imposición, disciplina, obligatoriedad, modernidad. Muy bien, pero lo dices desde la escuela. ¿Cómo destruyes la escuela estando en la escuela? Es muy curioso porque, bueno, actualmente yo estoy en el doctorado de investigaciones educativas en el CIMESTAP y ahí estoy criticando a la escuela y digo, estoy en el espacio dedicado especializado a la educación y estoy diciendo, la escuela no sirve. La escuela destruye vidas y produce más sufrimiento que goce. Ya lo decía un autor clásico, Martin Kahneman, el imperialismo cultural que produce la escuela. Ahí se conoce el fracaso. El fracaso se nos enseña desde la tierna infancia y lo desarrollamos por 20 años hasta entender que somos rechazados o aceptados, que estamos en buenos lugares o malos, que nosotros somos buenos o malos. Entonces para mí es muy doloroso porque lo vivimos. Y una última reflexión una reflexión es pregunta. Hace rato mencionó un concepto muy interesante llamado principio de vida, que se amplía en lo que es comunidad de vida. Y yo me pongo a pensar si eso tiene alguna relación con el materialismo histórico y con los historicistas alemanes en torno a... Yo no puedo pensar si no tengo condiciones de vida para hacerlo. Y todo eso precede a mi existencia. Mi existencia, mi experiencia, lo que hablo, depende de dónde vengo y de quién soy. En ese sentido, ¿qué podemos decir los que venimos de lugares distintos? Porque somos los que menos expresados somos. Y si queremos ser escuchados, tenemos que acceder a ese espacio privilegiado llamado centralidad del conocimiento, a la universidad, no a la universidad, porque ahí pues somos
somos un poco marginados, es un poco el conocimiento marginado de los que hablamos de estos lados. Y la pregunta sería, ¿qué relación tendría eso y cómo podemos atender esa situación tan adversa? Y gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, de antemano, me disculpo, yo vengo de las ingenierías y me pasé a las humanidades por una cuestión igual de buscar, ¿no?, cómo podíamos liberar a los oprimidos en un tema muy particular. Y bueno, yo quiero agradecerle a Ángel porque desde esta ignorancia acerca de sociales y humanidades, en algún momento tuve oportunidad de conocerlo y me tuvo paciencia para poco a poco pues irme iluminando, podríamos decir, iluminando en estas cuestiones. Y pues gracias a ellos que los conozco a ustedes. Entonces esto es pues algo que yo agradezco. Y bueno, pues yo no voy a salir así como del tema que están tratando de esta universidad, porque la verdad es que yo vengo con una duda que quería plantearles. Y disculpen, a lo mejor ustedes tienen la respuesta, pero yo no, y pues qué mejor que esta oportunidad. A ver, tengo esta situación. En este pensamiento de colonial, que es el que se está trabajando y construyendo, cuando hablamos de política, aquí también en México hemos normalizado izquierda-derecha. Pero bueno, o sea, cuando vemos el origen de izquierda-derecha, pues es europeo también, en una situación pues horizontal, ¿no? En el Parlamento estaba la izquierda y la derecha. Sin embargo, en nuestros discursos aquí, y bueno, ahorita que un compañero también comunicaba esto, o sea, volvemos a esa narrativa izquierda-derecha, cuando la realidad aquí de México y de nuestra América, pues es más bien como un arriba y abajo, ¿no? Los opresores y los oprimidos, los que tienen privilegios y los que no los tienen, los que pues son pobres porque los que no son pobres se aprovechan, ¿no? A manera de extractivismos, a manera de aprovecharse de su fuerza laboral, etc. Entonces mi pregunta viene, si no necesitamos también intervenir en esa narrativa desde la política, es decir, a ver, no, nuestra realidad no es una izquierda ni es derecha, porque no es horizontal, nuestra realidad ha sido distinta, han sido los de abajo, ¿no?, como decía Mariana Mazuela, y los de arriba o los privilegiados, y si no tendríamos que intervenir ahí, ¿por qué? Porque vemos, como ya lo comentaban algunos de las participaciones anteriores, pues aún en lo que llamamos izquierdas está ese pensamiento de dominar al de al lado, ¿no? O dominar al que no es de nuestra colectividad de 5 o de 10, ¿no? O sea, porque además enmascara esa colectividad. O sea, sí somos de izquierda, vemos por el colectivo, pero mi colectivo es de 5 o 10 personas y los de allá son a los que hay que oprimir o hay que censurar o a los que hay que limitar para que no se expresen o para que no lleguen al poder. Entonces esa era así como mi cuestión que quería plantearles y bueno, pues agradecería si ustedes pudieran darle una respuesta. Gracias. Vamos a notar las otras participaciones para que el doctor Besogue y la doctora Cantía ahora, doctor. Sí, bueno, en primer lugar, gracias por las intervenciones. Hay mucha tela para cortar ahí y no tenemos el espacio ni el tiempo para poderlo hacer, pero en primer lugar, lo de izquierda y derecha es, vamos a ponerlo así, tienes razón, ahí hay, de hecho, hemos hecho críticas a precisamente esas categorías, porque el problema es que tenemos una izquierda moderna. Ese es el gran problema. Entonces, una izquierda moderna hay que descolonizar la izquierda. Entonces, para poder movernos un proyecto más allá de la modernidad capitalista occidental como un proyecto civilizatorio de muerte. Entonces, lamentablemente, la izquierda tiene mucho trabajo que hacer, porque hay mucho trabajo a descolonizar dentro de la misma izquierda. Eso me parece que es fundamental y parte de nuestro trabajo tiene que ser intervenir en esos espacios, en esos debates, para echar un proyecto que sea verdaderamente radical y transformador. El problema es que muchas veces, oye, a la izquierda le estoy refiriendo, o sea,
todos podemos ver que están en una ideología eurocéntrica, moderna, occidentalocéntrica, entonces reproduciendo muchos problemas contra los cuales están luchando. Ese es el gran problema. Entonces, si no tienes una visión, si te quedas en la crítica anticapitalista y no te metes en la crítica antisistémica, es decir, la crítica civilizatoria de la multiplicidad de jerarquías de dominación que no se agotan en la económica, que de hecho la economía capitalista es la economía de un sistema civilizatorio, o sea, que es un resultado, no es el punto de partida. El problema es que el paradigma de la izquierda eurocéntrica del siglo XX siempre partió de infraestructura a superestructura. Entonces, cuando tú partes de ahí, pues tú piensas que lo determinante es la economía y lo demás es el fenómeno, es periférico, pero no, lo demás, eso que llama lo demás, que poner en un plano secundario es realmente esencial, porque son las lógicas civilizatorias de la humanidad que organizan el capitalismo de una manera muy particular. Es decir, si el capitalismo es, por ejemplo, genocida, es porque está organizado no como superestructura, sino como un principio organizador por la lógica racional de la modernidad occidental. Si el capitalismo es, por ejemplo, feminicida, es porque está organizado desde adentro mismo como principio organizador por las lógicas del patriarcado de la cristiandad de la modernidad occidental. Si el capitalismo es ecologicida, es porque está organizado con las lógicas dualistas cartesianas de la civilización moderna occidental. Si el capitalismo es comunitaricida, es porque está organizado con las lógicas del individuo atomizado de la modernidad occidental. Si el capitalismo es epistemicida, es porque está organizado con las lógicas eurocéntricas de la modernidad occidental. Entonces, no podemos pensar el capitalismo ya como lo pensábamos. Porque estamos hablando de un proyecto civilizatorio con multiplicidad de lógicas de dominación que organiza el capitalismo de una manera muy particular, de una forma destructiva de la vida. Entonces, no es solamente la falta de riqueza, que es fundamental en la lógica capitalista, que se lleva por el medio todo lo que sea con tal de poner el individuo, el beneficio, ¿no?, del capital sobre la vida. Hay un libro de Inquelame que se llama El capital o la vida. Así se llama, la vida o el capital, es el título de ese libro. Entonces, ¿qué van a poner en la esencia del fundamento civilizatorio que estamos? ¿El capital o la vida? Entonces, claro, no es solamente eso, es que hay una multiplicidad de lógicas destructivas de la vida, de jerarquías de dominación, del proyecto de la modernidad occidental en su expansión colonial al mundo, que se llevó a todas partes. Y hoy día nosotros no es que esté por allá en las escrituras de dominación, es que incluso la hemos internalizado en nuestra subjetividad, en nuestras maneras de actuar, de pensar, de existir. Entonces la descolonización es un proyecto, vamos, de largo alcance, no es una cosa que va a ocurrir por decreto. Es una cosa que va a ser un proceso. Entonces, aquí este libro avanza muchísimo en ese camino y nos da herramientas para pensar todo esto. Entonces, volviendo al tema de esa izquierda moderna, que el compañero mencionó ahí, Ecuador, el proyecto correísta, o el proyecto de Morena, o el proyecto del chavismo, yo creo que no podemos poner a todo lo que se llama izquierda en el mismo. Porque si metemos a todo el mundo en una categoría progresista, izquierda, perdemos de vista que no son los mismos, son proyectos diferentes. Y eso tenemos que mirarlo en las tres. Por ejemplo, el proyecto de chavismo es un proyecto que ha hecho una crítica, tiene un proyecto crítico de la comunidad muy fuerte. Por ejemplo, el proyecto comunal, comuna o nada. El proyecto de comunalizar el poder, comunalizar la economía, comunalizar el Estado. Todo eso es parte de la descolonización de la economía, del Estado, de la política, todo eso. Y eso lo entendió muy bien Hugo Chávez Frías
porque el maestro Enrique Dussel también fue a Venezuela y llevó su trabajo de pensamiento crítico allí. Chávez se pasaba con los libros de Enrique Dussel en la mano, donde quiera que iba. Publicaron allí en Venezuela varias de las obras de Dussel. Y Chávez leía a Dussel en las reuniones del PSUV. O sea, yo me acuerdo que una vez Enrique me contó, mira, yo llegué a Venezuela, llegué tarde en la noche, prendo la televisión en el cuarto de hotel que me tocó. ¿Y qué me encuentro? A Hugo Chávez Frías leyendo mi política de liberación ante cientos de cuadros del partido, ahí en televisión. Y lo lindo es que lo entendió muy bien. Entendió muy bien. Y es lo que imagínate, llega al país y se encuentra, prende la televisión al llegar en la noche y se encuentra con eso. Entonces, la influencia de Enrique Dussel, no estoy diciendo que también en Venezuela hay una tradición comunitaria de los pueblos originarios, de los pueblos cimarrones, que también tienen una base fundamental en todo el proyecto comunal en Venezuela, pero a nivel de poner ya un plano inteligible de pensamiento crítico con categorías, Dussel ha sido fundamental y eso lo reconoce. Bueno, no solamente Chávez lo reconocía, hay muchos videos de Chávez reconociendo a Enrique Dussel, pero también el presidente Maduro lo ha dicho muchas veces. Y bueno, eso era, ¿verdad?, un punto que quería responder a todo lo que se ha dicho. Claro, hay mucho que se ha dicho que requiere más conversación, pero me limito a eso por falta de tiempo. Sí, bueno, también agradecer las participaciones. Efectivamente, hay muchos temas interesantes. Yo quisiera, a ver si compartirles un textito del maestro en donde él nos invita. Fíjense que dice: Pascal sostenía que hay apuestas que valen la pena, para aquel que me pedía un poco de esperanza. Pascal sostenía que hay apuestas que valen la pena. En este caso, por ejemplo, arriesgar la vida en favor de la creación de una nueva edad del mundo es una muy buena apuesta. Si acontece, acertamos. Pero si no lo hace, al menos habremos vivido una vida feliz, con esperanza y con sentido, sin acercar la situación presente que de todas maneras se vendrá abajo. Porque estamos ante una situación en donde la disyuntiva en la que nos encontramos es radical. O intentamos superar el proyecto civilizatorio de la modernidad, o el proyecto civilizatorio de la modernidad terminará con nosotros. Entonces, ante esa disyuntiva de la vida o la muerte, elegimos la vida, y elegimos la lucha, y elegimos ser otros. Y por supuesto que será difícil, pero es la apuesta por la vida. Y esta es una apuesta en la cual ha estado la humanidad a lo largo de toda su historia, hoy quizá del modo más radical que nunca antes. Y con respecto a la derecha y la izquierda, yo antepondría justamente esa disyuntiva: la vida o la muerte. O sea, este es realmente como el criterio desde donde tenemos que nosotros movernos, más allá de conservadores, liberales, izquierdas, derechas. Y tenemos que pensar la vida, también es muy importante,
desde la comunidad. Porque si no vienen los pro vida a defender la vida del individuo. Entonces es la vida de la comunidad de vida lo que tiene que guiarnos en la lucha. Y esto justamente nos va a significar, y por eso este libro tiene como subtítulo la descolonización epistemológica. Y fíjense lo que dice Husserl. Dice, el problema habita en la izquierda, habita en nosotros, habita en los pueblos, es modo de vida. De ahí la importancia de la descolonización epistemológica. O sea, la modernidad es modo de vida. Entonces, ¿cómo va a ser la respuesta que vamos a dar? Con otro modo de vida. O sea, tenemos que aprender a vivir de otra manera. Tenemos que aprender a consumir de otra manera. ¿Y cómo vamos a aprender a consumir de otra manera? Y decía Juan José, desde la vida. Y cuando hablamos desde la vida, tenemos que ir como penetrando cada vez más a profundidad de lo que eso significa. Porque hay veces que la gente, y esto es parte del problema de la modernidad, que pensamos en el mundo a través de lo que vemos con los ojos. Pero lo más importante, lo que determina nuestras decisiones, es lo que no vemos con los ojos. Y que está ahí. Es lo que yo les decía. ¿Y dónde están los ancestros? Están aquí. Están en la carne, están en lo que les digo. Claro, no se ven con los ojos. Tenemos que aprender a verlos. Y decía Juan José, cuando consumimos modernidad, cuando comemos la comida rápida, no solamente estamos comiendo vitaminas, minerales, proteínas, sino que estamos comiendo el espíritu de la modernidad. Cuando me tomo una Coca-Cola, me estoy comiendo la chispa de la vida de la modernidad. Y eso no es una cosa, ¿cómo decir?, espiritualoide. Realmente nos constituye. O sea, es contenido informativo que pasa a ser parte de nosotros. Hoy todas las teorías de la relatividad, cuando están buscando cuál es la materia, el contenido de lo que somos, ¿no? Y entonces ustedes saben que se hablaba del átomo. ¿Qué quiere decir átomo? Lo que no se puede dividir. Bueno, pues ya lo pudimos dividir. Entonces fueron a ver al átomo y había partículas más pequeñas, y los electrones, y los neutrones, y los protones, y después vieron más adentro y hay todavía cosas más pequeñas. Y más adentro, entonces dice, pero a ver, ¿dónde está la materia? Es que no hay materia. Lo que hay es contenido informativo. O sea que lo espiritual es realidad. Y tenemos que aprender a vivir con eso. No sé si ustedes conocen estos experimentos que hizo un japonés, en donde analizaba una molécula de agua al que le daba un contenido informativo. Por ejemplo, eres una basura, eres lo peor, ¿no? Entonces, hacían fotos de la molécula de agua, cómo se comportaba. Y cuando le ponía un contenido negativo, caótica la molécula. Y cuando le ponía contenido de amor, de perfección, de belleza, la molécula se comportaba de otra manera. Entonces, estos experimentos como que dejaron, o sea, como una explosión ahí, de decir, bueno, entonces, cuando yo pongo un contenido informativo, estoy creando
en donde la modernidad está pero avasallándonos con contenido informativo todo el día. Pues claro que la modernidad ha avanzado tanto. O sea, estamos tocados todo el tiempo por estos valores de la modernidad. Entonces, no es que un día empezamos a soñar la modernidad, es que todo el tiempo estamos siendo bombardeados con esos valores y con ese contenido informativo, y lo consumimos, y lo comemos, y lo vestimos. Entonces, tenemos que ir limpiándonos de todo eso. Y dicen, pero esto está muy difícil. Bienvenido. Está muy difícil. Pero como les digo, no es que vamos a sacar la alternativa de otro lugar. No. Vamos a sacar la alternativa aquí, entre nosotros, aprendiendo a construir relaciones distintas, a construir relaciones humanas entre personas. ¿Qué pasa si yo entablo una relación con la naturaleza no como cosa, sino como subjetividad? Automáticamente es otra la relación, el respeto. Entonces, por eso les digo, lo radical, lo realmente difícil va a ser que tenemos que ser otros. Y esto es una exigencia. Entonces, la descolonización epistemológica es un proceso práctico. Y ese proceso práctico nos va a llevar a hacernos preguntas teóricas. Entonces, es un trabajo que va a irnos llevando poco a poco. Nos vamos a hacer preguntas distintas porque vamos a hacer las preguntas desde otro lugar, que está atendiendo la otra inquietud sobre la geopolítica. El capítulo número 1 del libro Filosofía de la Liberación se llama así, Geopolítica, porque pensamos siempre desde un lugar, y eso fue, digamos, lo que nos reveló el maestro, una de las grandes revelaciones. O sea, no pensamos en abstracto, pensamos desde nuestra historia de vida, desde nuestra cultura, desde nuestro tiempo histórico, desde nuestra situación concreta, desde nuestra familia, desde nuestra biografía humana. Entonces, tomar conciencia de ese espacio que estoy ocupando me va a permitir también hacerme cargo de lo que estoy pensando y de la realidad. Entonces, esa toma de conciencia me va a poner también en condiciones de poder abrirme al diálogo con el otro. Y no me voy a poner como el ojo de Dios en medio del mundo. No, soy un ser atravesado por mi historia, atravesado por múltiples circunstancias, y en esas múltiples circunstancias tengo que aprender como a dialogar, a abrirme, a construir, decía Husserl, la pluriversalidad. Pero hay un punto en el que todos nos tenemos que encontrar, que es, de nuevo, la producción, reproducción y desarrollo de la vida. Eso es lo que va a tejer la unidad en la diversidad. Ahí es donde tenemos que converger, porque todas las culturas de toda la historia humana han desarrollado la vida en algún sentido. Ahí todos nos vamos a encontrar. Y ahí es donde vamos a construir los consensos. ¿Cómo vamos a reproducir la vida? Pues eso cada cultura lo va a hacer. Y uno comiendo papa, y otro comiendo trigo, y otro comiendo arroz. Pero lo importante es que comamos todos. Lo importante es que participemos todos. Lo importante es que sea factible la vida para toda la comunidad. Entonces, hay puntos que son, digamos, puntos nodales desde donde tenemos que construir los consensos, y esos no los podemos discutir.
porque si no, mermamos la posibilidad misma de nuestra existencia. Después todo lo demás lo podemos escribir. Y ahí podemos traer a Trump y podemos traer a todo el mundo. Pero que nos quede claro que la vida y la reproducción de la vida de toda la comunidad, eso tiene que ser fundamento, inamovible. Entonces, en este libro, Dussel nos invita a la construcción de una nueva edad del mundo, que decía Ramón Roscoe, el ecoceno. Decía Dussel, se habla del antropoceno, pero más radical todavía es arribar al ecoceno, o sea, un momento en la historia en el cual el ser humano se da cuenta que no es otro que la naturaleza. No estamos frente a la naturaleza, somos naturaleza. Somos naturaleza consciente, responsable. Es decir, la Pachamama no está enfrente de nosotros. Nosotros somos la Pachamama. Y tenemos que hacernos responsables de la vida de todos. Ese es el nivel de conciencia que se va a requerir en esta nueva humanidad. Que aprendamos a colocarnos a la altura de este tiempo implica que aprendamos a colocarnos en ese lugar. Donde si se dan cuenta, se acaba todo el mundo. Porque no se trata de mí, se trata de la vida de todos. Y todos ahí nos necesitamos, porque la vida es comunitaria. Ningún organismo se reproduce a sí mismo, así como aislado, solito. No, sino que vamos todos juntos y todos somos alimento y todos somos parte de una estructura armónica de vida. Entonces la humanidad está llamada a ese nivel de conciencia, de llegar al ecoceno, de asumirse Pachamama y comportarse con la responsabilidad en la política, en la economía, en la educación, desde ese lugar. ¿Qué haría yo si fuera Pachamama? Esas son las preguntas que hoy tenemos que hacernos. Y desde donde tenemos que empezar a responder también con proyectos, con programas, para poder hacerlo factible, realizable. Entonces, esa es la invitación. Su invitación es radical. Pero también dice Dussel radical porque va a la raíz. Tenemos que enraizarnos en la tierra y aprender a pensar, a transformar, a vivir y a liberar el mundo del ser. Ojalá puedan ser breves porque ya hablamos sobre vaya con el tiempo y tienen que ir a tu. Hola, buenas tardes a todos, gracias por esta presentación. Mi nombre es Homero López, soy estudiante aquí de Filosofía y Historia de las Ideas. Estoy trabajando ahorita en el tema de la estética y la liberación. Entonces me llama la atención pues todo lo que nos acaban de presentar, ¿no? Ambos. Y bueno, en ese sentido quisiera preguntarles a ambos si próximamente va a haber algún trabajo bueno, en tu caso, Karen, que escuché que estás trabajando estás trabajando con Dussel en la cuestión de la edición y demás. Si va a haber algún trabajo en el sentido de la estética de la liberación, que fue justo el último momento, ¿no?, que estuvo desarrollando Dussel. Y bueno, básicamente es mi pregunta, y pues gracias al maestro Ramón. Yo diario, yo por pura casualidad vine a la universidad, solamente vengo a Veracruz, vine acá y bueno, es un gusto conocerlo. Gracias. Muchas gracias. Un gusto conocerlos. Siempre escuché sobre el historia también. Me siento muy contento de estar en esta universidad. Yo vengo de la ciudad de Puebla, soy profesor de educación básica, y pues estoy haciendo una especie de doctorado actualmente en la Casa de Estudiar. Tratando de cumplir el documento ha sido muy complicado porque pues, el tema a veces no me da la cabeza. Y bueno, estoy tratando de adentrar un poco en la filosofía de la liberación, porque justamente el trabajo de Davis basado un poco en la pedagogía crítica, y
y la educación popular me ha encontrado con la filosofía de la liberación. Entonces, mi pregunta va dirigida en el sentido de cuál es uno de los desafíos que tenemos actualmente. Yo les voy a contar rápidamente que a nivel básico, pues creo que los desafíos han sido bastante serios a partir de la coyuntura de 2018, porque pues, un buen sector del magisterio pues, se ha organizado para tratar de impulsar la revolución mexicana, pero también la diversidad del país, o sea, hay algo que también dentro del mismo magisterio, dentro de mi perspectiva, ha tenido muchos problemas porque pues, se enfrentan a estos paradigmas, ¿no? que tenemos actualmente y que creo que dedica mucho para poderlos entender porque pues, no nos adentramos en ellos. Entonces, ¿cuáles son los desafíos desde su punto de vista para que podamos superar estas contradicciones, estas problemáticas que tenemos actualmente? Y desde luego porque también la filosofía de la liberación nos está dando como esa guía para poder construir ese mundo que necesitamos, ese mundo que no queremos más, que nos ha dejado el capitalismo y la modernidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los desafíos que ustedes consideran que tenemos actualmente para poder articular movimientos, universidades, incluso los problemas que tienen las universidades también con la educación superior? Porque aunque yo estoy en básico, cuando también en algún momento soy universitario y enfrenté ese tipo de problemas. Entonces, pues esas son mis expectativas también y de cómo poder enfrentar esas problemáticas y por ejemplo y experiencia que nos podrán decir para superar esos problemas. Bueno, tengo entendido que se va a publicar un texto que se llama así, Estética de la Liberación, que quedó ahí pendiente de publicar. Del lado, digamos, de la biblioteca, Enrique Dussel, que se va a publicar en la CAE, sí hay textos sobre estética. El maestro dejó, porque él estaba haciendo una revisión bibliográfica muy interesante. Por ejemplo, leyó toda la estética de Hegel. Entonces él fue produciendo su estética y era también su modo de trabajar en diálogo con los autores. Hegel siempre fue como un interlocutor muy importante porque Hegel es el fundamento de la modernidad. Entonces, en el caso de Dussel, como que era su, digamos, con el que se metía. Entonces, tenemos un texto de diálogo con Hegel muy interesante sobre estética, particularmente, ¿no? Y otros textos también en donde él está discutiendo otros autores, otros temas, haciendo como revisiones más particulares, pero eso es aparte. Y bueno, ¿qué podemos hacer en la práctica? Yo diría, parte de la metodología de la filosofía de la liberación, nos decía Dussel, es colocarnos siempre del lado de las víctimas. ¿Esto qué quiere decir? Un sistema produce por efectos negativos víctimas, gente que no ha sido considerada a la hora de establecer un consenso. Siempre llegamos tarde a los consensos. Esta universidad, digamos, se creó con una determinada comunidad que estableció las bases. Se establecieron reglamentos, se estableció, qué sé yo, leyes, o sea, reglas, ¿no? Reglas básicas de funcionamiento. Toda institución hace siempre eso. Toda institución es no más, decía Dussel, un consenso. El hecho de que nosotros podamos estar aquí hoy es porque se estableció una hora, se estableció un lugar, que bueno, luego yo me confundí, me fui a otro lugar y casi que se rompe la posibilidad de nuestro encuentro. Pero esos acuerdos, que a veces no son realmente que todos estábamos participando, pero hay un conjunto de personas, ¿no?, que establecen un consenso y se realiza algo. Ese es el principio de cualquier institución. Pero como siempre alguien llega tarde, porque como siempre alguien se queda afuera, y no tenemos, decía Dussel, ¿no?, una conciencia infinita, velocidad infinita,
los efectos de nuestro consenso. Ese que sufre es la víctima. Entonces, digamos que construimos un edificio, siempre pongo este ejemplo porque es como muy claro, construimos un edificio que nos queda muy bonito, que nosotros lo soñamos así, teníamos las necesidades de aulas de una determinada manera, pues sí, varios pisos, todo, y de pronto llega alguien que nos aparece en silla de ruedas y se queda a la entrada del edificio y no puede entrar porque no hay una rampa. Y claro, nadie tenía el problema de la movilidad y no se nos ocurrió. Esa persona que no puede entrar en el edificio es una víctima de nuestro consenso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que transformar el edificio para que pueda ingresar el compañero y sea parte y pueda reproducir también esa necesidad de la educación, del contacto, de estar en nosotros en comunidad. Entonces, estos consensos tienen que estarse revisando constantemente. Y luego dice Russell, y hay consensos que se van generando también como en la periferia de las instituciones, porque hay gente que simplemente no puede entrar, que para poderlos hacer entrar, pues no basta con construir una rampa, sino que hay que transformar cosas de fondo. Pienso, por ejemplo, en nuestros pueblos originarios, que quieren ingresar a estudiar cualquier carrera, pero todo lo que van a aprender en la universidad no tiene nada que ver con su vida, no tiene nada que ver con su realidad, ni con su comunidad, sino que cuando ingresen ahí va a ser para modernizarlos. Entonces, ese es un gran excluido. Ahora, ¿puedo yo construir una rampa para ayudarle a ingresar a la universidad? No. Para poder darle servicio de educación tal como esa persona necesita, yo tengo que transformar por completo la universidad. O sea, tengo que hacer un programa de estudios que contemple otra lengua, otra cosmovisión, otra visión, porque él no quiere ser, digamos, un médico moderno en su comunidad. Él quiere conocer cómo curar a su comunidad con lo que hay también en la comunidad. Entonces tenemos que ir como rompiendo de pronto esquemas. Entonces decía Russell, hay de transformaciones a transformaciones. A veces me basta una rampa y eso es una reforma. A veces tengo que rehacer el edificio completo. Tengo que demolerlo y construir otro desde las necesidades de toda la comunidad. Entonces, tengo que yo ser capaz de ir midiendo, ¿no?, qué tipo de víctima, qué tipo de excluido. O sea, tengo que estar, y decía Russell, hay que levantarse cada día con el oído del discípulo, escuchar el grito, escuchar la queja, escuchar a aquel que no ha sido considerado. Ese es el método. ¿Por qué? Porque en el que sufre yo voy a poder detectar qué es lo que está mal en una institución. La institución me dice, no, funciona todo muy bien, son muy eficientes, producimos, pero claro, hay gente fuera. O hay gente que para poder ingresar tiene que dejar de ser, como en el caso de los pueblos originarios. Para poder ingresar a una universidad tiene que dejar de ser pueblo originario. Entonces ahí no se le está respetando. Entonces, ¿qué hacer? Ponerse al servicio de las víctimas, de los excluidos, de los oprimidos, y ayudar a generar esos consensos que nos permitan desde ahí empezar a imaginar nuevas instituciones. Porque no es que ahora yo les digo, no, bueno, lo que pasa es que tú para poder ingresar, pues tú tienes que dejar de ser pueblo originario. Mira, la verdad es que no tiene razón. O sea, lo que va es la modernización, punto, eso es lo de hoy. Entonces, nos toca solidarizarnos con las víctimas, pensar las necesidades que se tienen desde lo concreto, desde lo real, y desde ahí plantear las transformaciones que vienen.
Entonces, esto es un método, hay que estar constantemente revisándose, porque a veces uno termina, ¿no?, como del otro lado, haciendo apología de la institución en lugar de ponerse al servicio. Entonces ahí nos decía Dussel, por eso la ética es tan importante, porque tú decides dónde te pones. ¿Dónde pones el cuerpo? ¿Dónde pones el corazón? ¿Dónde pones la mente? ¿Dónde pones tu responsabilidad? Entonces la responsabilidad es para que toda la comunidad pueda reproducirse del mejor modo posible, sin dejar de ser, sino más bien como promoviendo que cada uno pueda ser en su distinción. Muchas gracias, y profesor Ramón Jóvenes por este largo viaje que han hecho a la Ciudad de México en el marco de la Feria Internacional del Libro, y le agradecemos a la editorial ACAL, como ha hecho el profesor Ramón Jóvenes desde su presentación del sábado, y a todos los que están aquí, especialmente en la UACM, que se dieron el tiempo de venir a escuchar a la doctora Katia Colmenares y a Ramón Jóvenes. Sí, ahí están allá atrás, ya nos estuvieron atendiendo mis compañeros para que pasen ahorita con Katia y les dan su firma, antes de que se vayan corriendo, ya se. Muchas gracias a todos y a todos, buenas tardes, gracias.